con las clases de ecocardiografía transesofágica. Esta vez vamos a revisar el tema de función sistólica y diastólica. Bien. Las imágenes que tienen aquí son de ecocardiograma transtorácico, porque básicamente la evaluación de la función tanto sistólica como diastólica se hizo inicialmente en este tipo de estudio, ¿okay? Sabemos que la función sistólica del ventrículo izquierdo es el indicador principal en la estrategia de manejo y seguimiento de los pacientes con cardiopatía. De allí la importancia de su evaluación. Entonces, vamos a hacer un breve repaso del ciclo cardíaco para poder definir la sístole ventricular. La sístole ventricular se inicia con el cierre de la válvula mitral, ¿sí? A este nivel. Ese es el segmento que se inicia con el cierre de la válvula mitral hasta el cierre de la válvula aórtica, ¿okay? Desde el punto de vista electrocardiográfico se inicia en el QRS y finaliza al término de la onda T. Desde el punto de vista hemodinámico, vamos a ver aquí que una vez que la presión de la aurícula izquierda es superior a la presión del ventrículo izquierdo, se produce el cierre de la válvula mitral. Posterior a ello, se incrementa la presión en el ventrículo izquierdo, superando la presión de la aorta. Esta es la presión de la aorta, y de esta manera se da el llenado rápido, ¿okay? La fase de expulsión. Luego viene una expulsión, una fase un poco más llana. A este nivel la presión de la aorta supera la presión del ventrículo izquierdo. De esta manera se cierra aquí, al final de este ciclo es que se cierra la válvula aórtica, dando lugar a la fase de irrigación, ¿okay? Bueno, en cuanto a la evaluación de la función sistólica, para evaluarla globalmente tenemos varios métodos. El método inicial que se tuvo para evaluar esta función fue a través del modo M, que ya me imagino han revisado en las clases anteriores. El modo M, ¿cómo evalúa la función sistólica global del ventrículo izquierdo? Básicamente lo que hace es tomar dos segmentos, el segmento anteroseptal medial y el segmento inferolateral basal. Lo que hace es, podemos evaluar la función sistólica a través de la fracción de acortamiento y la fracción de eyección por el método de Page. ¿En qué consiste la fracción de acortamiento? No es más que el porcentaje de cambio del diámetro diastólico durante la sístole. Esto me va a dar un valor e indirectamente voy a poder evaluar la función sistólica. Los valores de fracción de acortamiento van entre 26 a 45%. ¿Y cómo se evalúa? Lo que hacemos es medir el diámetro de la cavidad del ventrículo izquierdo en diástole, luego la medimos en sístole, dividimos entre el diámetro diastólico que ya teníamos y luego multiplicamos por 100 y nos da la fracción de acortamiento. El otro método para evaluar la función sistólica es la fracción de eyección. ¿Qué es la fracción de eyección? La fracción de eyección es el porcentaje de volumen telediastólico que se eyecta durante la sístole. Entonces, ¿cómo hallamos esta fracción de eyección? Primero lo que tenemos que hacer es hallar el volumen. Por una fórmula matemática, con el diámetro que tenemos acá diastólico, hallamos el volumen tanto en diástole como en sístole, y luego simplemente aplicamos esta fórmula y nos da la fracción de eyección. Vamos a ver posteriormente en las tablas, el valor de eyección normal es mayor del 55%, que nos dice que la función sistólica del ventrículo izquierdo está normal. Luego, otro de los métodos para evaluar la función sistólica es a través del modo 2D. Tenemos el método de Simpson y el método de área-longitud. ¿Qué es lo que hace el método de Simpson? El método de Simpson lo que hace es dividir a la cavidad del ventrículo izquierdo en segmentos, ¿okay? Y a través de una fórmula matemática calcular el volumen de cada segmento, ¿okay? En forma de cilindro. Entonces lo que hace la máquina automáticamente es sumar cada disco y nos va a dar el volumen tanto en diástole como en sístole. Luego simplemente es hacer la diferencia que ya hemos revisado aquí en esta fórmula, el volumen diastólico menos sistólico entre el volumen diastólico por sí. ¿Estamos? Este método es bueno, sí, y es lo que nosotros realmente lo hacemos todos los días. Pero ¿cuál es el problema? El problema es si nosotros no tenemos un borde endocárdico claro, podemos infraestimar o supraestimar los valores. Otro método es el método de área-longitud, que también nos da la máquina. ¿Y en qué consiste? Este método lo que hace es
hallar el volumen del ventrículo izquierdo, lo primero que hace es, a través de planimetría, mide el área de la cavidad del ventrículo izquierdo, luego la distancia del ápex al plano valvular mitral, y esto lo multiplica, y de esa manera hay el volumen también. Lo mismo, aplicamos la fórmula de volúmenes y hallamos la fracción de eyección. Este es un ejemplo de cómo nosotros hacemos en el día a día, evaluamos la función sistólica del ventrículo izquierdo, y hemos dicho que idealmente se debería ver el borde endocárdico adecuadamente. Vemos aquí los segmentos, cómo lo traza la máquina automáticamente. Hay el volumen de cada disco, de cada cilindro, y nos da el volumen, que en diástole en este caso es 85 mililitros. En sístole lo que hace es igual lo mismo. En la sístole medimos todo, trazamos el borde endocárdico y nos va a dar un volumen sistólico. Simplemente es hacer la diferencia y dividir, multiplicar por 100 y tenemos la fracción de eyección. ¿Estamos? Esto es importante sobre todo en la fracción de eyección por Simpson en aquellos pacientes que tienen alteración en la contractilidad, alteración segmental. A diferencia del modo M, esta, que la podemos realizar en pacientes que sabemos que tienen cardiopatía hipertensiva, que sabemos que no tiene mayor alteración en el electrocardiograma y probablemente no tenga alteración en la contractilidad, ya que esta solamente evalúa 2 segmentos. Ok. Tanto el modo N como el modo 2D evalúa la función sistólica del ventrículo izquierdo analizando la contractilidad del ventrículo. Sin embargo, nosotros también podemos evaluar la función sistólica a través del Doppler. ¿Y qué es lo que vamos a hallar? El volumen latido, que indirectamente nos va a dar la función sistólica global del ventrículo izquierdo, el gasto cardíaco y el índice cardíaco. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hallamos por ecocardiografía el gasto cardíaco? Simple, por una fórmula hidrodinámica donde dice que flujo es igual a velocidad por área. Esto simplemente lo reemplazamos, volumen latido es igual a la integral tiempo-velocidad por área. ¿Qué significa la integral tiempo-velocidad? La integral tiempo-velocidad es el flujo que recorre la sangre en un latido, ¿okay? El tiempo que recorre la sangre en un latido, en un punto específico, en este caso, y lo vamos a hacer casi siempre, a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto es una imagen en ecotranstorácica. ¿Okay? En ecotransesofágica también se las voy a mostrar. Entonces medimos, lo que hacemos es colocar a este nivel el Doppler pulsado, ¿sí? Hallamos este flujo y luego intentar colocar el caliper a ese mismo nivel y hallar el diámetro de este segmento. ¿Para qué? Para hallar el área, porque el área es igual a pi por radio al cuadrado. Luego simplemente colocamos, trazamos este flujo, hallamos el BTI y luego multiplicamos por el área y nos va a dar el volumen latido. ¿Okay? A todo esto, si multiplicamos por la frecuencia cardíaca, nos da el gasto cardíaco. Y si tenemos un gasto cardíaco más de 3.5, bueno, sabremos, si no está con inotrópicos, que la función sistólica del ventrículo izquierdo está constante. Un ejemplo de cómo se halla, esto es en un transtorácico, pero en la ecotransesofágica es similar, la vista es muy similar, es a nivel transgástrico profundo, a unos 50 centímetros de la arcada dentaria, donde vamos a hallar esta imagen. Es muy parecida. Entonces colocamos el caliper a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, hallamos este flujo, ¿sí? Trazamos todo el borde y nos va a dar el BTI, la integral tiempo-velocidad del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que en este caso es 25 centímetros. ¿Estamos? Y luego, si hallamos el diámetro del tracto de salida, simplemente multiplicamos por esta y nos va a dar el gasto cardíaco. ¿Cuáles son los valores normales de la función sistólica del ventrículo izquierdo? Esto está en la guía, en Chamber Quantification, donde la fracción de eyección normal es mayor de 55% por el método de Simpson o por el método de Tate, da lo mismo. Estos valores son para ambos métodos. ¿Okay? Más de 55% es normal, está levemente deprimida entre 45 y 54%, moderadamente deprimida entre 30 y 44% y severamente deprimida menos de 30%. ¿Pensamos? La fracción de acortamiento, los valores normales son entre 27 y 45%.
Los valores normales del gasto cardíaco, si nosotros medimos la integral tiempo-velocidad del tracto de salida y hallamos los valores, si encontramos un valor entre 11 y 20 centímetros, como en el caso anterior 24, esto podemos deducir que la función sistólica del ventrículo izquierdo está conservada, ¿ok? Si el volumen eyectivo está entre 40 y 140, obviamente también gasto cardíaco de 3.5 a 7 y el índice cardíaco simplemente por metro cuadrado. ¿Estamos? Bien, ya hemos evaluado la función sistólica del ventrículo izquierdo globalmente a través de los distintos métodos. Ahora vamos a evaluar la función sistólica segmentaria del ventrículo izquierdo, o sea, en forma cuantitativa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que han hecho las sociedades de ecocardiografía, lo que han hecho las sociedades de ecocardiografía es dividir al ventrículo izquierdo en 17 segmentos. Esto también creo que lo han revisado en las clases anteriores, pero ahora lo vamos a hacer más detalladamente, ¿ok? Son 17 segmentos. Tenemos el casquete apical, propiamente dicho, es el segmento 17. En el ápex tenemos 4 segmentos. A nivel, si hacemos un corte coronal, cortamos el ápex, tiene 4 segmentos. A nivel mesoventricular, 6 segmentos y a nivel basal, 6 segmentos. Entonces, esto es en la evaluación del ecocardiograma transtorácico. ¿Lo vamos a hacer en transesofágico? Sí, también. ¿Se extrapola al transesofágico? Sí. El 4 cámaras del transtorácico es igual al 0 grados del ecotransesofágico y 2 cámaras es la misma vista que se ve a 90 grados y el eje longitudinal es la misma vista que se ve en 120 grados. Entonces, empezamos. En el ápex tenemos 4 segmentos. El que está al costado del ventrículo derecho siempre es el segmento septal. Si estamos en el ápex sería el septo apical. El que está en la parte al frente del septum, que es la pared lateral, ¿ok? Y este sería la pared anterior y el segmento inferior. 4 segmentos apicales. A nivel mesoventricular se mantiene el segmento anterior, medial, el segmento inferior medial. Lo que sí, aquí se divide el segmento lateral en 2 segmentos, el anterolateral basal y el inferolateral, medial y el inferolateral medial. El septal se divide también en 2 segmentos, el anteroseptal medial y el inferoseptal medial. En la base lo mismo, mantenemos el segmento anterior y el segmento inferior y como ya sabemos el lateral se divide en 2 segmentos, anterolateral, el que está al costado del anterior, inferolateral, el que está al costado del segmento inferior, basales. Anteroseptal, el que está al costado del segmento anterior, inferoseptal, el que está al costado del segmento inferior. Y estos son basales. ¿Y cómo lo vamos a ver en estas vistas? Pues en 2 cámaras de 90 grados, que es en el transesofágico, vamos a ver los segmentos anteriores y el segmento inferior. Hemos visto que siempre se mantiene el segmento anterior en el ápex, medio y basal. Entonces aquí tendremos el anterior apical, el anterior medial y el anterior basal. También lo mismo para el segmento inferior, se mantiene en todos los cortes. Entonces tenemos el apical inferior, el inferior medial y el inferior basal. Y aquí sí, en 4 cámaras o en 0 grados, nos vamos a confundir un poco y también en el eje longitudinal. Pero es fácil. Lo que está al costado del ventrículo izquierdo es, muchas veces solo le llamamos septal y la parte lateral, ¿ok? Pero cada uno tiene su nombre. ¿Por qué? Porque realmente si nosotros nos aprendemos estos nombres, vamos a poder saber qué arteria es la que irriga dichos segmentos. ¿Estamos? Entonces repasamos. El apical, el casquete apical es el mismo en todos los ejes, se mantiene. Aquí hemos dicho que solo existe un segmento septal apical, no hay más. Segmento apical, el segmento apical. Sin embargo, en el segmento medio y basal sí que va a tomar otro nombre, que es el inferoseptal medial y el inferoseptal basal. Esto es territorio de la coronaria derecha. Su mismo nombre lo dice, inferior, ¿sí? Septal, inferior, basal. Luego, en la pared lateral tenemos el apical lateral, que solo tenemos el apical lateral, y aquí sí toma el nombre de anterolateral medial y anterolateral basal. Estos segmentos lo irrigan tanto la descendente anterior como la circunfleja. Vamos a repasarlo luego en las otras listas. Luego, a nivel del eje largo 120 grados tenemos el anteroseptal y el inferolateral.
El apical anterior, aquí no hay un anteroseptal apical, hemos visto que no, solamente son 4 segmentos apicales. Entonces, este segmento es igual al segmento en 2 cámaras, es el apical anterior. Luego sigue el anteroseptal medial y el anteroseptal basal. A nivel inferolateral tenemos el apical lateral que comparte con esta, y luego vendría la inferolateral medial y la inferolateral basal. ¿Ok? Es un poco engorroso, pero es importante para saber qué arteria es la que irriga dichos territorios. ¿Ok? Entonces, tenemos lo que es más fácil, en 2 cámaras, en 90 grados, tenemos la pared anterior y la pared inferior. La anterior lo irriga la descendente anterior, la inferior, la coronaria derecha. El anteroseptal, su propio nombre lo dice, anteroseptal, lo irriga la descendente anterior. ¿Estamos? La descendente anterior. Lo mismo al ápex y al septal apical. La pared lateral, el apical lateral y el anterolateral medial y basal lo puede irrigar tanto la descendente anterior como la circunfleja. ¿Ok? Y la coronaria derecha irriga el septum, el inferoseptal medial y basal. Lo mismo que la pared inferior. Este segmento, el inferolateral, es irrigado tanto por la coronaria derecha y la circunfleja. Comparten ambas. Listo. Entonces, ahora vamos a repasarlo en eco transesofágico. ¿Vamos? Si nosotros vemos en esta vista, tenemos a 0 grados, ¿sí? Aquí está el reloj, a 0 grados. Vemos las 4 cámaras, aurícula izquierda, ventrículo derecho y aurícula derecha. ¿Qué hemos dicho? Este segmento que está al costado del ventrículo derecho es el, bueno, para llamarlo fácilmente, el septal. Pero sabemos que tiene un nombre más definido. Este es el septo apical, este es el inferoseptal basal y el inferoseptal medial. Este es el lateral, pero solo se denomina apical lateral a la parte apical, y aquí al segmento medio y basal es el anterolateral, basal y medio. ¿Estamos? Luego tenemos a 90 grados, que sería 2 cámaras, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, y es lo más fácil, ¿no? La cara anterior y la cara inferior. Anterior, apical, media y basal; inferior, basal, media y apical. Esto es lo más fácil. Luego tenemos a 120 grados, ¿sí? Aquí tenemos la válvula aórtica, el aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo. Esta pared es la pared anteroseptal. Por aquí está el ventrículo derecho. ¿Okay? Entonces tenemos el anteroseptal basal media y el apical anterior, porque hemos dicho que el anteroseptal no tiene apical. Y este segmento es el inferolateral. El inferolateral tampoco tiene segmento inferolateral apical, solo tenemos el lateral apical. Entonces tenemos aquí el inferolateral basal y medio. ¿Okay? Si repasamos esta parte, ¿sí? El anteroseptal es irrigado tanto por la descendente anterior como por la circunfleja. El inferoseptal es irrigado por la coronaria derecha y DA, la parte media y apical. En la cara anterior por la descendente anterior y la cara inferior por la coronaria derecha. Aquí en 120 grados el anteroseptal, territorio de la descendente anterior, y el inferolateral, territorio de coronaria derecha y o circunfleja. ¿Estamos? Ahora, las sociedades de ecocardiografía lo que han hecho es proponer un score de motilidad parietal para poder analizar si hay alteraciones en la contractilidad o no. Y le ha puesto una puntuación. 1, si la motilidad es normal o está hiperkinético. El valor siempre será 1. 2, si lo que vemos es hipocinesia. ¿Qué es la hipocinesia? Es la disminución de la contractilidad, del engrosamiento. Lo vamos a ver en el ejemplo que tengo aquí de un paciente que hemos hecho transesofágico. Y 3 es la cinesia. ¿Qué es la cinesia? Es la falta de movilidad de esa pared. 4 es discinesia, que es un movimiento sistólico paradójico, es un movimiento paradójico. Mientras todos los segmentos se acortan, se dirigen hacia el centro, en la discinesia, el segmento que está discinético se va a ir al revés, ¿no? Si es hacia el centro, esta se irá hacia la parte externa. Y el aneurisma no es más que la deformación diastólica. Okay. Entonces,
esta evaluación del ventrículo izquierdo, al evaluar la contractilidad segmentaria, nos va a dar una idea de cómo está la función sistólica. Sí, si todos contraen, yo puedo decir que la función sistólica global está conservada, ¿no? Sin embargo, esta segmentación del ventrículo izquierdo se ha hecho para evaluar las cardiopatías isquémicas, y es así que lo que las sociedades han hecho es dar un índice de motilidad parietal, que lo que hace es sumar la puntuación que les colocamos a cada segmento de 1 a 5, sumamos todas esas y la dividimos entre los 17 segmentos. Si esta relación es mayor a 2 o 2,5, se sugiere o se puede suponer que la función sistólica del ventrículo izquierdo está severamente deprimida. Hasta aquí la función sistólica. ¿Alguna pregunta, dudas, lo que sea? ¿Continuamos? ¿Está claro? ¿Sí? Con la práctica va a ver si va a ser fácil. Algunos puntos. Sí, para que lo puedan estudiar. Sí. No, sí, es fácil, es cuestión de ir viendo práctica, de verdad que es práctica, ¿ya? Continuamos entonces con la evaluación de la función diastólica, que todavía es peor. Pero de la función diastólica solo van a evaluar algunos parámetros. Luego, entonces evaluamos la función, la evaluación de la función diastólica del ventrículo izquierdo por ecocardiografía. Lo que hace es evaluar en realidad la diástole ventricular. Es una compleja secuencia de varios eventos interrelacionados. Tenemos a la relajación ventricular, la distensibilidad ventricular y la contracción auricular. Todos estos eventos se van a dar durante la diástole. ¿Estamos? ¿Qué es la relajación? La relajación no es más que la relajación de las fibras miocárdicas, donde utiliza energía en forma de ATP. Es una propiedad activa de las fibras miocárdicas. ¿Okay? Esto es en la primera fase de la diástole. ¿Qué es lo que va a ocasionar esta relajación de las fibras miocárdicas? Lo que hace es origina el descenso súbito de la presión del ventrículo izquierdo. Esto en la fase de relajación isovolúmica nos va a permitir que la presión caiga rápidamente del ventrículo izquierdo y se pueda dar el llenado ventricular. ¿Estamos? Lo vamos a ver en gráficos más para que lo puedan entender. ¿Y qué es la distensibilidad ventricular? La distensibilidad ventricular es la relación entre el estiramiento de las fibras miocárdicas y el estrés que genera el flujo miocárdico a nivel del endocardio. Esta relación depende de la relajación activa de los sarcómeros y el contenido relativo de fibras elásticas y colágeno en el tejido conectivo. ¿Qué es lo que hace estas fibras elásticas y colágeno? Lo que hacen es formar la matriz del ventrículo izquierdo, que permite convertir el acortamiento de las fibras y el alargamiento de ellas en cambios de presión, ¿sí? Porque todo lo que vamos a evaluar simplemente son cambios de presión. La distensibilidad ventricular puede disminuir cuando se reduce la elasticidad tisular. ¿Y en qué momento? Cuando hay aumento de las fibras de colágeno. Esto secundario a la producción de catecolaminas, por ejemplo, o al aumentar el grosor del músculo cardíaco, en el caso de cardiopatía hipertensiva, miocardiopatía hipertrófica o restrictiva. Y la contractilidad auricular es una fase importante de la diástole, un poco compleja, que básicamente depende de la precarga auricular, la poscarga y la contractilidad de la misma. ¿En qué consiste la precarga auricular? La precarga auricular no es más que el volumen auricular, el flujo sanguíneo, el volumen, al final de la fase de llenado ventricular temprano. Y esta precarga va a afectar directamente a la fuerza de contracción auricular. ¿Y esto cómo lo sabemos? A través de la ley de Starling, que dice que el volumen determina el estiramiento de las fibras musculares, el cual a su vez determina directamente el acortamiento y por ende el volumen de eyección auricular. ¿Estamos? Ahora, en pacientes con relajación ventricular anormal o incompleta, por ejemplo, en taquicardia o VAB de primer grado, el volumen de precarga auricular se encuentra aumentado.
Y por ende, si el volumen de la precarga auricular se encuentra aumentado, la eyección de la aurícula va a ser mayor, el flujo eyectivo va a ser mayor, ¿no? Lo que lleva a un volumen de eyección auricular mayor. Lo que hace simplemente es compensar esa alteración de la relajación ventricular. Por lo tanto, si este paciente entra en FA, esa compensación va a desaparecer y lo que nosotros vamos a tener una disminución de gasto cardíaco y síntomas de congestión. Con respecto a la poscarga auricular, esta está determinada por la distensibilidad ventricular, lo mismo que para el ventrículo izquierdo, que está determinado por la distensibilidad aórtica. La contracción auricular, que no es más que la contracción, ¿ya? Esta puede ser inefectiva cuando la distensibilidad ventricular está reducida, hay un aumento de la presión. Y lo que hace es, en el ventrículo izquierdo, y lo que va a hacer es que parte del volumen de eyección auricular se va a ir retrógradamente a la vena pulmonar. Lo vamos a ver con algunos ejemplos. La sobrecarga crónica de volumen en el ventrículo izquierdo, como es en las insuficiencias aórticas, por ejemplo, hay un aumento, lo que origina es un aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo, o simplemente en pacientes con cardiopatía hipertensiva donde la presión diastólica está elevada, lo que van a hacer es que no haya una adecuada contracción auricular y por ende la fracción de eyección o la eyección auricular sea menor. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a evaluar ahora las fases de diástole. En las fases de diástole tenemos un periodo de relajación isovolumétrica. Aquí se da la relajación isovolumétrica. ¿En qué momento se inicia la diástole? Hemos dicho que cuando se cierra la aorta, ¿no? Se cierra la aorta, la válvula mitral también está cerrada, permanece cerrada aún, todavía no se ha abierto, ¿okay? Y aquí lo que pasa es que la presión del ventrículo izquierdo cae rápidamente, ¿gracias a qué? A la relajación de las fibras miocárdicas, ¿ok? Se da desde el cierre de la válvula aórtica hasta la apertura de la válvula mitral. Una vez que esta presión cae por debajo de la presión de la aurícula, hay un gradiente de presión, se abre la válvula mitral y se da el llenado rápido. El flujo que pasa de la aurícula al ventrículo. ¿Estamos? Este sería el periodo de llenado rápido. Luego se sigue el periodo de llenado lento o diastasis, que es el periodo que sigue al llenado rápido, durante el cual las velocidades de flujo se mantienen constantes, ¿okay? Porque no hay mucho gradiente y el flujo es constante. La fase de contracción auricular, que es la fase final del llenado diastólico, aquí, ¿sí? Se contrae la aurícula, hay un incremento de presión y por ende un incremento de flujo, porque hay una diferencia de presión entre la aurícula y el ventrículo, y se da un flujo diastólico final hacia el ventrículo izquierdo. Luego, el periodo de relajación isovolumétrica, vamos a ver que depende de la relajación isovolumétrica, de las fibras miocárdicas. El periodo de llenado rápido va a depender de la relajación del ventrículo, de la distensibilidad ventricular, de la succión ventricular, las propiedades viscoelásticas, miocárdicas e intrínsecas. El periodo de diastasis, donde el flujo es constante, como lo hemos visto en el gráfico, depende de la distensibilidad ventricular. Puede desaparecer esta fase cuando el llenado ventricular rápido se prolonga en disfunción diastólica o en taquicardia. El periodo de contracción auricular depende básicamente de la distensibilidad ventricular, como ya hemos referido en el caso de cardiopatía hipertensiva. Si la distensibilidad está disminuida, entonces esta contracción auricular no va a ser óptima. Solo para repasar otra vez, tenemos: si la presión de la aurícula izquierda es normal, está en torno a 10, en el periodo de relajación isovolumétrica lo que vamos a observar, ¿qué cosa es? Es la caída de la presión del ventrículo, ¿no? Por debajo de la presión de la aurícula. ¿Para qué? Para que se dé la fase de llenado rápido, para que el flujo pase de aurícula a ventrículo. Luego viene el llenado lento, donde las presiones casi se igualan, las velocidades son iguales, ¿ok? Luego se da la contracción auricular, el flujo es constante aquí, se da la contracción auricular donde hay una presión mayor a nivel de la aurícula y por ende un gradiente de presión entre la aurícula final, entre la aurícula y el ventrículo, y se va a dar un flujo eyectivo.